Jacob, también conocido como Israel, habitaba en la tierra de Canaán, un lugar de promesas y desafíos. Allí, su numerosa familia echaba raíces, enfrentando las vicisitudes de la vida nómada y las complejidades de las relaciones humanas. En medio de este clan, un hijo destacaba por encima de los demás. José era el hijo amado de Jacob, una predilección que no pasaba desapercibida para nadie. Su padre lo miraba con un cariño especial, un afecto que se manifestaba en cada gesto y palabra. Este amor paternal era un bálsamo para el corazón de Jacob, pero una fuente de discordia para otros. La razón de este amor tan particular residía en que José era el hijo de su vejez, nacido de Raquel, su esposa más querida. Esta circunstancia lo convertía en un tesoro, un recordatorio de un amor profundo y de la gracia divina en los años maduros de Jacob. Su nacimiento trajo una alegría inmensa a la casa. Como muestra de su profundo afecto, Jacob le obsequió a José una túnica distintiva, de mangas largas y colores vibrantes. Esta prenda no era solo un vestido, sino un símbolo visible del favor y la posición especial que José ocupaba en el corazón de su padre. Era una marca de distinción y privilegio. Y, sin embargo, este trato preferencial encendió la llama de la envidia entre los hermanos de José. Observaban con resentimiento cómo su padre distinguía a uno de ellos, creando una brecha emocional y espiritual en la familia. La túnica se convirtió en un estandarte de su descontento. Los hermanos, con el tiempo, comenzaron a albergar un profundo resentimiento hacia José. La preferencia de Jacob y la inocencia de José se combinaron para forjar una amargura que crecería en sus corazones. La armonía familiar se veía amenazada por esta creciente animosidad. En medio de esta tensión familiar, José compartió 2 sueños proféticos con sus hermanos. Estos sueños, cargados de simbolismo, revelaban un futuro que pocos estaban preparados para aceptar. La inocencia de José al contarlos contrastaba con la oscuridad que generaban. El primer sueño describía cómo las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya propia. Era una imagen poderosa de sumisión y preeminencia, una visión que José relató sin comprender plenamente su impacto. La tierra misma parecía hablar de su destino. El segundo sueño era aún más grandioso y enigmático. En él, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Esta visión celestial apuntaba a una autoridad y un reconocimiento que trascendían lo terrenal. José, en su juventud, no calibraba la magnitud de sus palabras. Estos sueños, con su clara simbología, sugerían la futura preeminencia de José sobre su propia familia. Indicaban un destino de liderazgo y honor, un papel que lo elevaría por encima de sus hermanos y padres. La providencia divina comenzaba a tejer su intrincado tapiz. Lejos de inspirar admiración o comprensión, los sueños intensificaron aún más el odio y la envidia de los hermanos. Vieron en ellos una arrogancia insoportable, una confirmación de la preferencia de su padre y una amenaza a su propia posición. La semilla del rencor germinaba. La animosidad se arraigó profundamente en sus corazones, transformando la envidia en un deseo oscuro de eliminar a quien percibían como una amenaza. Los sueños, que debían ser una revelación, se convirtieron en el catalizador de una tragedia inminente. La familia se desmoronaba desde dentro. La envidia y el resentimiento culminaron en una conspiración
para deshacerse de José. Los hermanos, cegados por su ira, tramaron un plan cruel mientras pastoreaban los rebaños lejos de casa. La maldad se apoderó de sus pensamientos. Su plan inicial era drástico y definitivo. Querían matar a José. La idea de eliminarlo de sus vidas parecía la única solución a su tormento. La oscuridad de sus intenciones contrastaba con la inocencia del joven. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino en un intento de salvar la vida de José. A pesar de su propia frustración, un atisbo de conciencia lo impulsó a buscar una alternativa menos sangrienta. Su corazón no podía soportar un fratricidio. Rubén sugirió en secreto arrojar a José a una cisterna vacía en lugar de matarlo directamente. Su intención era rescatarlo más tarde, lejos de la vista de sus hermanos. Este acto de compasión, aunque imperfecto, fue un rayo de esperanza en la oscuridad. Mientras José languidecía en la cisterna, la desesperación y el miedo lo invadían. En ese momento de vulnerabilidad, Judá propuso un plan alternativo, una solución que parecía más práctica y menos culpable a sus ojos. La avaricia se mezclaba con la crueldad. Judá sugirió vender a José a una caravana que pasaba por allí, evitando así derramar sangre directamente. Esta idea ofrecía una salida que les permitía deshacerse de su hermano sin la culpa de un asesinato. La moralidad se retorcía para justificar el acto. La caravana estaba compuesta por ismaelitas, comerciantes que se dirigían a Egipto. Este encuentro fortuito sellaría el destino de José, llevándolo a una tierra extraña y desconocida. El camino de su vida tomaba un giro inesperado y doloroso. Los hermanos, al escuchar la propuesta de Judá, estuvieron de acuerdo en vender a José. La oportunidad de obtener un beneficio económico y eliminar a su hermano de sus vidas era demasiado tentadora. La codicia se impuso sobre los lazos de sangre. José fue vendido por 20 piezas de plata, un precio que reflejaba su valor como esclavo. Este acto de traición marcó el inicio de su exilio y el fin de su infancia. El dolor de la separación era inmenso, la injusticia palpable. Así, los hermanos consumaron su cruel acto, creyendo que habían resuelto su problema. Sin embargo, no sabían que este evento, nacido de la envidia, era parte de un plan divino mucho mayor. La providencia obraba en los caminos más oscuros. Después de vender a José, los hermanos idearon un plan para encubrir su crimen y evitar la ira de su padre. La culpa los impulsaba a tejer una red de engaños. La verdad era demasiado dolorosa para ser revelada. Mataron un cabrito joven, un animal inocente que se convertiría en parte de su cruel farsa. Su sangre sería el elemento clave para su engaño. La frialdad de su acto era escalofriante. Luego, empaparon la túnica de mangas largas de José en la sangre del cabrito. La prenda, símbolo del amor de Jacob, se transformó en la prueba de una tragedia fabricada. El color vibrante de la túnica se tiñó de un rojo oscuro y ominoso. La túnica ensangrentada fue enviada a Jacob, llevada por mensajeros que portaban la terrible noticia. Cada pliegue de la tela manchada contaba una historia de horror y pérdida. El corazón del anciano padre estaba a punto de romperse. Jacob fue llevado a creer que José había sido devorado por una bestia salvaje.
La imagen de su hijo, desmembrado por un animal feroz, se grabó en su mente, una visión desgarradora e insoportable. La mentira se convirtió en su cruel realidad. La devastación se apoderó de Jacob ante la supuesta muerte de su amado hijo. El dolor era tan profundo que parecía consumir su alma. La luz de su vida se había extinguido de repente, sumiéndolo en una oscuridad profunda. Lloró amargamente, un lamento que resonaba en toda la casa, y se negó a ser consolado por sus otros hijos. Ninguna palabra, ningún gesto podía aliviar la pena de un padre que había perdido a su hijo predilecto. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos. La tristeza de Jacob era inconsolable, un testimonio del amor que sentía por José. Su duelo se prolongó por mucho tiempo, un recordatorio constante de la tragedia que creía haber sufrido. La familia vivía bajo la sombra de esta gran pena. Los hermanos observaban el sufrimiento de su padre, cargando el peso de su engaño. La culpa, aunque oculta, comenzaba a corroer sus conciencias. La mentira había traído un dolor inmenso a su hogar. Este episodio marcó un antes y un después en la vida de Jacob y de toda su familia. La ausencia de José dejó un vacío que nada parecía poder llenar. La fe de Jacob fue puesta a prueba de la manera más cruel. La historia de la túnica ensangrentada se convirtió en una cicatriz imborrable en el alma de Jacob. Cada día era un recordatorio de la pérdida, una herida que no sanaba. La vida continuaba, pero la alegría se había desvanecido. Los hermanos, por su parte, vivían con el secreto, una carga pesada que los acompañaría. La traición a José y el engaño a su padre los marcaron profundamente. La justicia divina, aunque lenta, ya estaba en movimiento. La casa de Jacob, antes llena de la esperanza que José representaba, ahora estaba sumida en un luto perpetuo. La sombra de la tragedia se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la complejidad de las relaciones familiares. La fe de Jacob, aunque tambaleante, se aferraba a la memoria de su hijo. En su dolor, buscaba consuelo en la esperanza de un reencuentro, aunque fuera en el más allá. La vida sin José parecía un desierto. Este engaño no solo afectó a Jacob, sino que también sembró semillas de desconfianza y remordimiento entre los hermanos. La unidad familiar se había fracturado de una manera que solo el tiempo y la providencia podrían reparar. El camino hacia la redención sería largo. Mientras Jacob lloraba desconsoladamente, José era llevado a Egipto por los ismaelitas. El joven, arrancado de su hogar y de su familia, enfrentaba un futuro incierto en una tierra extraña. Su viaje era un exilio forzado, lleno de dolor y soledad. El desierto se extendía ante él, un vasto lienzo de arena y silencio que reflejaba la inmensidad de su pérdida. Cada paso lo alejaba más de Canaán, de los recuerdos de su padre y de la traición de sus hermanos. El destino lo arrastraba hacia lo desconocido. En Egipto, una tierra de faraones y pirámides, José fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. De ser el hijo amado, se convirtió en un esclavo, una posesión en un hogar ajeno. Su vida dio un giro dramático. Potifar, un hombre de poder y autoridad, adquirió a José para servir en su casa. El joven hebreo, con su inteligencia y su espíritu,
pronto se destacaría entre los demás siervos. La gracia divina lo acompañaba incluso en la esclavitud. Este evento marcó el comienzo de la extraordinaria jornada de José, un camino lleno de adversidad y pruebas. La esclavitud era solo el primer escalón de una escalera que lo llevaría a alturas insospechadas. Su fe sería su guía. A pesar de las circunstancias desfavorables, José mantuvo su integridad y su confianza en la providencia. Cada desafío se convertiría en una oportunidad para demostrar su carácter y sus dones. El plan de Dios se desplegaba lentamente. Su llegada a Egipto, aunque dolorosa, era parte de un propósito mayor, un designio divino que trascendía la comprensión humana. La historia de José no era solo la de un esclavo, sino la de un instrumento en las manos de lo alto. Este inicio humilde en una tierra extranjera sentaría las bases para su eventual ascenso al poder. Las pruebas que enfrentaría forjarían su carácter y lo prepararían para el gran papel que le esperaba. La adversidad era su escuela. Así, el joven José, traicionado y vendido, comenzó su nueva vida en Egipto, sin saber que su destino estaba entrelazado con el de toda una nación. Su historia es un testimonio de fe, resiliencia y la inquebrantable mano de la providencia.